17 ahora van sus años, 22. Listo, ¿verdad? Bienvenidas y bienvenidas a los museos del Banco Central. Para el Departamento de Educación es un gran placer recibirlos en esta conferencia. La primera en el marco de la renovación del Museo del Oro, el cual ya está abierto al público y están todos invitados e invitadas a conocer. En el marco de esta renovación quisiéramos traer una serie de actividades que nos den la oportunidad de hablar sobre el patrimonio que ahora que hemos venido mostrando hace muchos años, pero que ahora mostramos de una manera más completa y renovada en muchos sentidos ahora en las salas del Museo del Oro Precolombino. Y bueno, el gran protagonista en todo esto es el oro, ¿verdad? Son las piezas del oro, a pesar de que en nuestra colección tengamos también lítica y cerámica. Pero vamos a hablar un poco sobre la orfebrería, este oficio y esta gran especialidad que se desarrolló desde tiempos precolombinos y que inclusive se practica en la actualidad. Hoy vamos a hablar de eso. Esa es una de nuestras premisas en la parte educativa, traer estos temas al presente. ¿Por qué es relevante? Porque es interesante aprender sobre estas técnicas y cómo se hace esto en la actualidad, que podemos aprender de este quehacer precolombino. Y para hablar de eso, pues tenemos a nuestra curadora de arqueología, la arqueóloga Priscila Molina Muñoz, y tenemos a David Duque, es orfebre, tiene su propia empresa que se llama Punto Fusión, y trabaja en la actualidad con una diversidad muy grande de materiales y de acabados, de lo que le podrá hablar mejor ahora. Entonces esperamos que lo disfruten, que vengan y vean las piezas después de esta conferencia, ojalá con toda esta información las puedan ver de una manera distinta, y les invitamos a que permanezcan atentos y atentos a nuestras actividades que constantemente estamos publicando en nuestras redes sociales y en la página de internet. Muchísimas gracias por haber venido. Entonces los dejo con los especialistas. Muchas gracias por venir el día de hoy. Ahorita voy a hacer una labor titánica y es tratarles de resumir los datos más importantes de la metalurgia y la orfebrería en la época precolombina, que para hablar de esto en 20 minutos la verdad es que voy a omitir muchísimas cosas. Por eso les pido que si tienen preguntas para profundizar, que las tengan ahí para después al final de la charla poderlas aclarar o poderlas profundizar con muchísimo gusto. En todo caso, si se quedan con alguna duda o algo así, siempre estamos en disposición por medio del correo electrónico, por medio de llamadas. Y también les adelanto un poquito que el próximo sábado vamos a tener una actividad en el Museo del Oro donde vamos a estar varios especialistas, incluyéndome, y el equipo de educación a lo largo de la exhibición, para que podamos conversar sobre los diferentes temas. Entonces nos van a encontrar el sábado de 2 a 4 de la tarde. Entonces si de pronto quieren consultarme directamente algo o con alguien del equipo que sabe de otros temas, pues también para que tengan la oportunidad y no se sientan cohibidos con recibir información. Entonces, el objetivo principal de esta charla, más que todo, es dar a entender, ¿verdad?, que todo este proceso o desarrollo tecnológico que se dio en la época precolombina, sobre todo enfocado en la metalurgia, va más allá que solamente en el periodo precolombino. Todavía hoy en día esta experiencia se ha ido acumulando, ha ido cambiando, se ha ido inclusive evolucionando, valga la redundancia de esta palabra que es un poco compleja, ¿verdad?, a nivel tecnológico, y sigue teniendo un sustento, un valor patrimonial, un valor simbólico que todavía hoy en la actualidad los orfebres continúan pues desarrollando, continúan teniendo viva esta parte que también es de nuestra cultura. Entonces, a raíz de esto, voy a darles un poquito un proceso introductorio sobre la aparición de la metalurgia en Costa Rica rapidísimo, y les comento más que todo que la metalurgia aparece en el territorio que hoy conocemos como Costa Rica a partir de una serie de relaciones de intercambio de conocimientos, ¿verdad?, de intercambio, de comercio que se fueron desarrollando en la época precolombina desde tiempos anteriores, inclusive antes de la aparición de la metalurgia en Costa Rica. Entonces podemos hablar de una red de conocimientos, de intercambio, de migraciones, de intercambio cultural que fue fortaleciendo y nos fue identificando con lo que somos inclusive hoy en día, ¿verdad? Y que todas estas relaciones culturales en la época precolombina se dieron muy vivas
y hemos identificado algunas de ellas a lo largo del tiempo, algunas situaciones de comercio e intercambio tanto con la zona sur como con la zona norte, que nos han ayudado a conocer cuáles fueron estas disposiciones o cómo fue que ellos vivían o cuáles eran las relaciones que tenían. Entonces, a partir de esto, me voy a saltar un montón de periodos de tiempo, ¿verdad? Porque empezamos con los primeros pobladores, que se define que fue hace 14.000, 15.000 años, y en la época precolombina aparece la metalurgia entre el 400 y 500 después de Cristo, ¿verdad? Entonces ahí me estoy saltando un montón de procesos que por supuesto fortalecieron y dieron a la comprensión de lo que es la metalurgia hoy en día. Sin embargo, pues a partir de todo esto podemos hablar del tema específico. Justamente adentrándonos en el surgimiento, se dice que la metalurgia en este territorio aparece por esta situación de influencia desde el sur de América. De hecho, los primeros sitios, o los más antiguos, donde se ha definido la aparición de la metalurgia, es en los territorios que hoy conocemos, por ejemplo, como el país de Perú. Sin embargo, hay una descendencia estilística que se decía que posiblemente no era solo Perú, sino que era una relación que compartía pues un territorio que se comparte entre Ecuador, Bolivia, etcétera, y eran un solo territorio cultural, no era como hoy conocíamos Perú, Colombia, Ecuador, etcétera. Entonces es muy importante también sacarnos un poco de esos esquemas de los límites territoriales que conocemos hoy en día y entender que la distribución espacial o cómo se asentaban en el territorio en esa época era muy diferente a como hoy en día visualizamos. Entonces, todas estas distribuciones tenían mucho que ver con las relaciones inclusive de comercio e intercambio, relaciones políticas y económicas que tenían con los territorios y inclusive de guerra, ¿verdad? Estas situaciones bélicas también hacían que no hubieran ciertas relaciones con otros territorios y por lo tanto no existiera un intercambio y comercio, por supuesto, esto a la luz de las diferentes épocas, porque hay épocas en que sí se ha definido que habían relaciones de comercio y otras donde hubieron conflictos bélicos, entonces ya no habían pues algunas relaciones, entonces hay que ver todo siempre en el contexto arqueológico, en el periodo y definiendo muy bien la etnia, que eso es lo que hacemos los arqueólogos. Dice que la metalurgia aparece en este sector, la que más se relaciona con la metalurgia que conocemos hoy como Costa Rica es la que desciende a la parte de Colombia y Panamá. De hecho, mucha de la metalurgia de Panamá tiene muchísima influencia con los mismos estilos que en Costa Rica, que son los zenú y los quimbaya. Se dice que en la zona de Colombia, en la región donde aparece la metalurgia más antigua es en la zona de Tumaco-La Tolita, que es justamente esta. ¿Y cómo pongo el puntero? En el centro. Ahí está arriba. No lo logré. Bueno, se lo Tal señalo. vez si hablas un poquito más. Porque Es que el puntero en la pantalla no sí, refleja. exacto. Es esta zona de aquí, que es donde aparece la más antigua y ahí se va movilizando la región, pero hay un desarrollo en Colombia de diferentes estilos metalúrgicos, que es lo que le llamamos nosotros a nivel tecnológico. El desarrollo de zenú y quimbaya tiene muchísimo que ver con estas relaciones de comercio e intercambio que les comentaba, y a la hora de pasar esto hasta el sur de América, inclusive vemos algunas mezclas culturales con estilos locales. Por ejemplo, en la zona de Panamá vemos algunas expresiones que son de estilo cocle, por ejemplo, o del estilo de Darién o de Veraguas, que tienen mezclas con estilos o con detalles que tal vez se ven en la orfebrería zenú o quimbaya, ¿verdad? Eso ahorita estamos hablando a un nivel regional muy pequeño, sin embargo, estas relaciones de estos estilos también se ven en Argentina, por ejemplo, ¿verdad? Y en otras regiones que tal vez los estudios metalúrgicos no se han profundizado muchísimo, pero es muy interesante cómo de una región que tuvo una producción tan extensiva se distribuyó a varias zonas o varios territorios a lo largo de América. Eso quería decir que de verdad había un proceso muy fuerte, ¿verdad? Una producción muy masiva. En lo que nos referimos a Costa Rica, como les comentaba, hay un estilo principal, pero hay varias descendencias de estos estilos metalúrgicos que nosotros le llamamos estilo de Quis, el estilo de Línea Vieja y un estilo de Guanacaste. Estas representaciones, iconografías y simbolismos que tienen relación con la región sur del país o sur del continente, lo podemos ver justamente en los pequeños detalles que aparecen en las piezas arqueológicas. Aquí tenemos algunos ejemplos de esto. Por ejemplo, podemos ver un pectoral zenú. Todas estas piezas son del Museo del Oro de Bogotá, que nos prestaron las piezas.
Y podemos ver, por ejemplo, el uso de los conos, ¿verdad? El uso del repujado en las piezas martilladas, como la que vemos aquí. Y pueden ver que hay muchísima relación en cuanto a los estilos, ¿verdad? En cuanto a las formas, en cuanto al uso de la metalurgia. Sin embargo, hay diferencias en cuanto a la coloración del material, en cuanto a la ubicación de algunos de los diseños que se interpretan, ¿verdad? Y esto es lo que vamos a ver en las piezas más antiguas que se encuentran en el territorio que se conoce como Costa Rica. De hecho, estas aves o cuadrúpedos con cola levantada que encontramos a la derecha, podemos decir que son de las piezas más antiguas que se encuentran en el país, justamente porque se desarrollan en las 3 regiones arqueológicas, son de las primeras que se llevan a cabo en la zona sur del continente y también aparecen en otros materiales. Estas podrían datar del 300-400 después de Cristo, y después de que se desarrollan estas piezas ya hay una expresión metalúrgica en Costa Rica más extensiva. Un detalle interesante es que a pesar de que las primeras piezas de metalurgia que aparecen en el país son sumamente complejas, porque de verdad son complejas, tienen muchas referencias a estilos de las otras regiones, seguro porque estaban en ese proceso de experimentación con la técnica. Cuando yo le enseño a alguien algo, le enseño lo que yo sé hacer, y en ese momento tal vez no hay una expresión cultural o una identificación al 100%, ¿verdad? Posteriormente, cuando sé manejar la técnica, es que ya empiezo a plasmar los significados o simbolismos más personales o más cosmogónicos. Entonces, esa podría ser alguna hipótesis de por qué es que de pronto vemos piezas tan complejas, pero con referencias muy de otras regiones, aunque fueron hechas en el país, porque estas piezas son costarricenses, ¿verdad? Pero con detalles de otras regiones arqueológicas. También el uso, por ejemplo, de las placas, las articulaciones, podemos ver tipos de recipientes, como vemos aquí, que tienen muchísimas coincidencias. Sin embargo, ya se empiezan a plasmar detalles iconográficos muy individuales o locales que vamos viendo posteriormente. Buenas noches. Por tomar el micrófono. Si les hablo muy rápido, por favor no escopan, voy a tratar de bajar un poquito, ya me lo advirtieron todos. En la parte, como dijo Priscila, la parte de las regiones las tribus o las etnias que eran Quimbaya y Sinú, salieron la comercialización por la parte de los ríos. El río Magdalena fue el mayor tránsito para la comercialización, no solamente de la parte de orfebrería y de técnicas, sino también de alfarería, técnicas de cultivo y un montón de viajes que se presentaron hacia la parte de Norteamérica, o sea, hacia la parte, de Centroamérica, y hicieron esos aportes para que Costa Rica, después de un tiempo, empezara a generar su propia línea. Ellos, ahora que terminan de ver la parte de presentación de las piezas, se van a dar cuenta de que empezaron a adquirir técnicas, asociarlas de otras formas diferentes, asociación de color, asociación de sonido, que permitió enriquecer completamente la parte de la orfebrería y la parte de la alfarería acá en Costa Rica. La parte de los tribus de los Quimbaya obviamente es uno de los más antiguos, como decía Priscila, viene desde mucho más atrás, que viene desde los incas realmente, y donde se empezaron a transmitir esos conocimientos hacia la parte superior. El trabajo de oro, aunque no en todos los lugares había acceso a oro, sino había más acceso a cobre, no solo había más acceso a plata, sino más hacia la parte de Perú, se trabajaba muchísimo más. Entonces se desarrolló en otro, y la implementación del color hacia la parte de los incas. En la parte de nosotros utilizamos mucho el color, utilizamos mucho el sonido, era la parte del simbolismo que teníamos que expresar, sumamos a las deidades, a los símbolos de poder, a lo que teníamos que comentar o que contar en una sociedad. Bueno, ahí terminé de comentar más o menos sobre los objetos comparativos y yo ya muestro otros. Ok, continuamos. Los estilos relacionados con Costa Rica, como les comentaba, vean las figuras de la izquierda, la parte superior, en donde podemos ver de estas primeras piezas costarricenses, pero que tienen muchísima influencia con la región sur, ¿verdad? De ahí podemos ver tocados que son muy relacionados con esa parte, por ejemplo la parte de las piernas, que tiene como la parte abierta, ¿verdad? La parte posterior, la parte de abajo abierta, también son recursos que se utilizan muchísimo en estos estilos que trascienden de la zona de Colombia específicamente. Sin embargo, posteriormente empezamos a ver piezas como por ejemplo esta de abajo, que ya son estilos costarricenses, en donde se usa una base, por ejemplo la representación antropomorfa o de seres humanos,
pero ya con estilizaciones que tienen más que ver con las culturas locales. Entonces ahí empezamos a ver indumentaria local, como ya otro tipo de tocados o sombreros, ¿verdad? Otro tipo de decoración corporal, instrumentos, inclusive un fumador. Hay uno que tiene una maraca simple, una maraca doble, tiene el otro, decoraciones de tobilleras, etcétera, que ya a pesar de que tiene una base de la representación antropomorfa, ya se le empiezan a plasmar detalles locales que más bien están referenciando justamente las creencias de estos pueblos indígenas. El uso de las aves es una de las más representadas en la metalurgia costarricense, al igual que los símbolos de ranas y sapos, que son los anuros. Les comento que en las colecciones que hemos estudiado, la mayoría son ranas de algunas especies que pueden ser arborícolas, ranas de vidrio, ranas de vidrio, y solamente tenemos una representación de un solo sapo de oro, que es una especie que cuando está en proceso de apareamiento cambia su color de piel a color amarillo. Entonces tenía una razón, ¿verdad? Todas estas piezas tenían una razón de ser y de estar plasmadas en oro. También los símbolos, por ejemplo, el disco que está en la parte de arriba, tienen algunas relaciones también con otras regiones de Colombia. De hecho, hay algunas muy parecidas en otras regiones. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que como la Zenú y Quimbaya son las más antiguas, estas también tuvieron influencia sobre otras regiones de la misma Colombia. Entonces, a veces no es que tenían relación, por ejemplo, con el estilo Nariño, que es algunos discos que tienen estas mismas figuras, porque ellos también tuvieron contacto entre ellos mismos y hay una fusión cultural que también tenemos que contemplar, ¿verdad? Los estilos de Costa Rica, como le comentaba, pues se podrían dividir en tres. Está el más masivo, el que conocemos específicamente, que es el estilo de Iquis, que es el número 2, que fue en donde se desarrolló más la producción metalúrgica en Costa Rica, donde se producieron más artefactos, se experimentó más con la técnica, y de hecho este estilo aparece entre el 700 y 1550 después de Cristo. Sin embargo, la metalurgia en Costa Rica aparece en el Caribe central de Costa Rica, al contrario de lo que a veces pensamos, porque decimos, bueno, se desarrollaba más en el sur, entonces seguro aquí apareció, pero en realidad no. Posiblemente la relación fue por el Océano Pacífico, con sectores pues que comerciaban por medio del mar. Y lo interesante es que aquí aparece un estilo que son los estilos más antiguos del país, que nosotros le llamamos línea vieja, justamente porque pasa por esa línea en donde apareció o se desarrolló el ferrocarril al Atlántico, ¿verdad? Cerca de esos sectores donde pasaba el ferrocarril era por donde hemos encontrado sitios arqueológicos con restos de estas piezas antiguas. Entonces aquí podemos ver este estilo que son los más nuevos, o del estilo inicial o del grupo inicial que nosotros le llamamos en arqueología. Después un despliegue, un desarrollo más masivo que es en la zona de Iquis, y algunas expresiones en el Pacífico Norte de Costa Rica que se caracterizan específicamente por el uso más de cobre en lugar de la aleación de oro y plata. Oro y cobre, perdón. Ya les voy a comentar un poquito sobre este tema. Las características de las piezas de Costa Rica más que todo se basan en las estilizaciones que usan la filigrana, por ejemplo las ranas, las aves, estilizaciones que tienen mezclas culturales con otras regiones. El ave que tenemos a la derecha, estos aros que tiene en la cabeza, las pequeñas decoraciones que tienen en las alas tienen que ver con los estilos de veraguas, inclusive coque. Entonces podemos ver fusiones culturales, por ejemplo la forma de la cola ya es un localismo del estilo de Iquis, entonces aquí podemos ver algunas mezclas. Y los símbolos más representados son los símbolos de las ranas, de los felinos, de los lagartos, las figuras antropomorfas y las figuras que no tienen específicamente ningún animal, como los discos que tienen estos conos, ¿verdad? También podemos ver las piezas articuladas, que es una tecnología que se crea en Costa Rica a partir de la experimentación en periodos más antiguos, entre el 700 y 1550, que podríamos decir que ahí, después de que ya se conocía la técnica, que vamos a hablar un poquito más de esto, pues logramos generar nuevas tecnologías a partir de esta misma. También podemos ver las representaciones de bocados que se sacan de la pieza, ¿verdad?, en las fundiciones, el uso de filigrana, las representaciones de animales con dobles cabezas o colas, que son símbolos de dualidades, estos colgantes, los cascabeles. Y un detalle muy interesante en la metalurgia de Costa Rica es que el 99.9% de las piezas se utilizaban como decoración corporal, es decir, para usar en el cuerpo. En contrario a lo que tal vez en otras regiones culturales podemos ver que se usaba como bases de bastón, se podía hacer instrumentos musicales en metales. En Costa Rica no vemos eso, y lo cual es interesante porque eso me referencia que de verdad era un símbolo de poder que estaba muy asociado
al uso, ¿verdad? A su uso corporal y tenerlo cerca del cuerpo, el portarlo, ¿verdad? Que es un detalle muy interesante. Luego también podemos ver el uso de barras, como la figura que está a la derecha, que también es un estilo riquísimo, muy característico del área de Costa Rica. Y en esta pieza podemos ver que hay unas representaciones muy empleadas, que son, por ejemplo, esta espiral con un símbolo como de una C, con un zigzag, que esta es una estilización de la figura del lagarto. Y si nosotros ponemos atención a cada una de las piezas, podemos ver que está en casi todas las piezas de esta estilización. Entonces también podemos ver mezclas de varios animales que no solamente están representados tal cual, sino que están a raíz de las estilizaciones, ¿verdad? Que se muestran como estilización no tan evidente. Entonces podemos hablar también de un concepto más allá de solamente hacer este animal o no, sino ya de una mitología que estaba en cada uno de los objetos. Por supuesto, las figuras antropomorfas los podemos ver decorados de varias formas. Podemos ver inclusive el uso de símbolos o de espíritus tutelares que acompañan a veces a los chamanes en los rituales. Muchos de ellos están en una posición tal vez con las piernas flexionadas, que están tal vez en ese baile ritual, muy ataviados o decorados, con figuras de fertilidad, en las medias lunas, tal vez el miembro sustituido por un animal que tiene que ver con la fuerza de fertilidad, como por ejemplo las ranas o los sapos o los felinos, que son un símbolo de fuerza, que también nos habla muchísimo de esto. Y en la parte derecha podemos ver dos animales, que son una langosta, que tenemos de mar y de río, y un cangrejo, que son las menos empleadas más bien en la parte arqueológica, porque no todos los grupos tenían un acercamiento a estos animales o estaban cerca de las costas, entonces no fue una representación que se usó en forma masiva. Todas las figuras de peces o acuáticas son las menos comunes y muy detalladas, porque inclusive la figura del cangrejo tiene detalles increíbles de las garras, de las tenazas, de la forma de la cara, ¿verdad? Como que más que todo la pieza trata de plasmar de forma realista en lo posible el animal, y esos son detalles sumamente interesantes. Con lo que respecta a las figuras de línea vieja, en las que vemos aquí podemos ver figuras que se ejecutaron con núcleo parcial o núcleo total, que ya vamos a hablar un poquito de esto. Y estas son más que todas las primeras que se representaron, que son las que le comentaba que podría ser de las primeras que aparecen en la metalurgia del país. Estas aparecen en esta región. Luego tenemos el estilo de Kiss, que como les comentaba, la articulación es como un dato interesantísimo que se produjo aquí. Y esta permite una movilidad tanto en la cabeza como por ejemplo en la cintura, como la pieza que tenemos a la mano derecha, que es un chamán portando una máscara que podría estar en un ritual ataviado, ¿verdad? Y eso es muy interesante porque también nos habla del dinamismo que tenían estas piezas cerámicas. De hecho, aquí tenemos la representación o la reproducción de una de estas piezas, en donde ven que los ganchos de suspensión están tanto en la parte de la cabeza como en la parte de la cintura. Y como esto era un colgante, lo que te permitía era primero generar un sonido. La persona que portaba esto se sabía en dónde estaba porque esta pieza sonaba. Y luego también hay una característica que tiene el oro, que se usó tanto como medio de intimidación, por ejemplo, entre los guerreros, como también un medio de prestigio social, que es un reflejo que tiene el oro al sol, ¿verdad? Entonces, cuando una persona portaba esto con este sonido y el sol pegaba, perdón, entonces más bien era una figura que se veía hasta, ¿verdad?, como resaltaba a la persona que le estaba portando, la veía especial, podía ser inclusive hasta un dios, ¿verdad?, o alguna persona muy importante a nivel cultural, o una persona que resaltaba justamente por portar esta pieza. Nada más para aclararles que la vamos a pasar, es una réplica de una de nuestras piezas. Muchas gracias. Cuando la reciban, necesito que analicen muy bien cómo está fabricada. Más que todos los joyeros que vienen también conmigo, vean cuáles son las técnicas que se están utilizando, porque ahora las vamos a ver. O sea, la parte de repujado, la parte de fundición, toda esa parte. Entonces necesito que analicen muy bien la pieza. Después vamos a rotar las otras. Ya con lo que respecta al Pacífico Norte del país, podemos ver figuras, sobre todo de aves. Mayormente se utilizó el cobre, que eso es lo que caracteriza mucho a esta región. Les comento que la aleación que se utilizó para estas piezas fue una aleación de tumbaga, que es una mezcla de oro con cobre.
En la parte sur de América se pudo implementar también el uso de la plata, sin embargo en las piezas de Costa Rica no vemos el uso de la plata. Aparece, sí, pero no incluida adrede, sino que ya estaba pues en el material puro que se podía encontrar, entonces los porcentajes son sumamente bajos cuando se encuentra. Entonces eso es un detalle muy interesante. Pero ¿qué cambia esta aleación a la pieza? Primero, que no podemos obtener cierto rango de coloraciones. Como decía David, en Colombia podemos ver piezas que de pronto son más blancas, ¿verdad? O que tienen ciertas coloraciones más rojizas, etcétera. Eso no se podía lograr en la metalurgia de Costa Rica. Sin embargo, sí vemos otro rango de tonalidades que se podía manejar y tenía mucho que ver con qué significado le iba a dar yo al objeto. De pronto, si era un símbolo de fertilidad, me convenía más llegar a una aleación que tuviera una coloración rojiza, porque tal vez el rojo estaba identificado con eso, que esto también se viene hablando de Colombia, que el rojo podría ser un símbolo de fertilidad, el amarillo un símbolo de virilidad o poder, ¿verdad? Entonces también la representación y la coloración de la pieza tenía mucho que ver con el simbolismo que esta representaba, y por eso es que este rango de tonalidades no se puede encontrar en las piezas costarricenses. En el caso del Pacífico Norte, más bien el cobre podía generar otro rango de colores. Y muy interesante es que muchas de estas piezas aparecen como tributo en el sitio arqueológico Chichén Itzá, en el cenote sagrado. Hemos encontrado piezas de Costa Rica colocadas ahí como ofrenda funeraria. Entonces podemos hablar de las relaciones que tenía nuestra región con el área mesoamericana, y también pues como eran importante también la elaboración de estos objetos, sobre todo porque en Costa Rica aparecen anteriormente la producción de la orfebrería en la zona mesoamericana, es decir que también pues se pudo haber colaborado con este intercambio de conocimientos con la región. En cuanto a la tecnología de producción, podemos identificar básicamente que la metalurgia se obtenía de medios acuíferos o de yacimientos acuíferos, de los márgenes de los ríos. Se han identificado algunos sectores en donde se podía extraer más este material, por ejemplo la península de Osa, ¿verdad? Que todavía actualmente se puede sacar, obviamente que ya es ilegal, ¿verdad? Así que no lo intenten. Y bueno, hay muchísimas citas coloniales en donde se hablaba que posiblemente había un río destinado para cada una de las etnias, y pues cada una se encargaba de explotar o no, ¿verdad?, el río que les tocaba, y a partir de ahí fue que se desarrollaron muchos de estos objetos. Por supuesto, aquí podemos encontrar la minería, se podía obtener de varias formas. Ya la minería tal cual aparece después del periodo colonial, inclusive el siglo XIX-XX. Entonces, sí, en la orfebrería precolombina más que todo era extracción de ríos, al igual que el cobre. Que de hecho hemos identificado algunos de los yacimientos en donde se podía haber extraído en términos precolombinos algunos de estos materiales. No quiere decir que sean los únicos, ¿verdad? Pero sí se podrían haber extraído de algunos de estos sectores. Entonces ahí tenemos algunas de las regiones donde, como vemos, casualmente coinciden con las regiones estilísticas que ya teníamos identificadas en arqueología, con los sectores en donde se puede extraer geológicamente el material. Entonces este es un detalle también muy interesante. En cuanto al uso de las herramientas, tenemos... En la parte de extracción, no sé si están enterados cómo se extrae el material de oro. ¿Saben acá en Costa Rica cómo funciona? O cómo ha funcionado. Dato importante. Nadie, ni de mis alumnos tampoco. Ok, la extracción, bueno, el oro, como saben, o una de las teorías que está, es que viene desde el centro de la tierra y va subiendo. Una vez que se plasma dentro de las rocas, se hacen los yacimientos y empieza a limpiarse. Cada vez que se forma un río o los ríos subterráneos empiezan a sacar todo el material. El material una vez es transportado por todos estos ríos y se saca con unas bateas, son unas bandejas donde se levanta solamente la tierra. Ahí está la ilustración de las bateas. Exacto. Se empieza a revolver, se va lavando y van saliendo unas pepitas de un calibre bajo que ya fueron erosionadas y ya fueron tratadas por el río. Entonces ya quitaron como los restos de cuarzo que puedan tener, los restos de sílices que puedan contener. Una vez que ya se pasaron, se sacan a fundición, se sacan a peso obviamente, después se sacan a fundición y una vez fundido se saca aproximadamente el quilataje o la pureza que tiene. Cuando se saca la pureza que tiene, entonces se define a qué quilataje está y con eso se le coloca un precio de venta o se pasa a un proceso de purificación. El proceso de purificación es por el cual no es permitido en Costa Rica. Acá se hace una forma
o hasta hace un tiempo, contaminante. Incluso nosotros tuvimos la experiencia de poder estar en Avangares, en las juntas, y donde una de las tareas era limpiar 4 lagunas, porque cuando se extraía el material de oro, salía con cantidades de otros materiales, salía más o menos de 8 o 10 quilates aproximadamente. Entonces cuando se pasaba, para la recolección se metía en unas ollas, por decirlo así, grandes de metal, y una piedra se empezaba a moler con mercurio. El mercurio tiene la propiedad de que adopta el material y lo encapsula. Cuando ya se separa el material, se hace por temperatura. El mercurio obviamente es un metal líquido de muy bajo punto de fusión, entonces se elimina completamente el mercurio, que realmente no se elimina, se vuelve a reutilizar, queda depositado, pero en el proceso de lavado se pasa por una laguna, después pasa por otra laguna para hacer el siguiente proceso, y el siguiente proceso para reunir solamente el oro de 24 quilates. Entonces, cuando ya se hace el oro de 24 quilates, o mucho más bien de 23 quilates, 23 quilates, cuando ya pasa todo ese proceso, se pasa a la comercialización. En la comercialización se lleva, supongamos, a las, ¿cómo se dice? A las, por decirlo así, a las casas o las empresas que son las destinadas para eso, o a las cooperativas. Cuando se entreguen las cooperativas, entonces ya ellos pesan y entregan el valor que tiene que ver. Pero todo el trasfondo que tiene, o sea, las consecuencias que tiene a nivel ecológico son supremamente altas. O sea, no puedes, van a pasar 1000 años para poder limpiar una laguna, a menos que hagas un proceso de purificación. Hay otros métodos, y existían otros métodos en el momento de purificación de la pieza. Uno de ellos era por temperatura. Exacto. Cuando se hacía por temperatura, el metal, el oro, tiene sobre 1081, 1083 grados. Significa que todos los metales de bajo punto de fusión que pueda contener, incluyendo minerales como cuarzo, quedan depositados en la base de un crisol, o otros pasan a punto de ebullición y se evaporan. Entonces se rescata solamente el oro de 23 o de 24 quilates. Las aleaciones que generalmente... Perdón, el oro 24 naturalmente no se puede No. producir. El oro 24 naturalmente no se produce. Incluso las piezas precolombinas, dependiendo el lugar donde esté, se trabaja la técnica que es, la aleación que es tumbaga, donde puede tener, dependiendo del sector también, una cantidad o un porcentaje de oro. Hay una que es un 5%, o sea, supongamos sobre 10 gramos, tiene apenas 0.5 de oro para poder lograr esa oxidación. El oro, ¿qué es lo que ganó con el cobre? Mantenerlo que no se oxide. O sea, lograr mantener la pieza durante mucho tiempo. Bajar el punto de fusión. El punto, exacto, los metales cuando se mezclan tienen unas propiedades diferentes. Supongamos, el oro tiene 1081 grados y el cobre tiene 1083, 1081 grados. Pero cuando yo fusiono esos dos, me baja el punto de fusión de ambos a 800 o 900 grados. O sea, no lo aumentó, ni lo subió, ni lo mantuvo, lo bajó completamente. ¿Por qué se hace eso? Porque el cobre recibe una oxigenación, y en esa sobreoxigenación permite que los puntos de fusión bajen de los metales. Y el acceso a los materiales también era completamente diferente. El cobre, obviamente, en su yacimiento se utilizaba con el oro para preparar la tumbaga, para preparar estas piezas, con un proceso de oxidación que ya lo vamos a ver más adelante. No se le adelanta. Perdón. Ok. Como les comentaba David, tenía una lógica el usar la aleación de oro y cobre, justamente para eso, bajar el punto de fusión y poder manejar el oro, ¿verdad? Que es un material que por sí solo es complicado de conseguir un punto de fusión. Al igual de esto, entre las herramientas que se empleaban para generar esto, se utilizaba también una limpieza de cada uno de los metales. Generalmente se fundía el cobre o se fundía el oro por aparte y se eliminaban todas las impurezas que tenía y todos los elementos que ya venían geológicamente que no se requerían para la aleación. Sin embargo, para fundir estos materiales se requerían de varias herramientas, entre ellas, por ejemplo, el uso de crisoles, que eran aquellos contenedores en donde yo ponía la aleación para convertirla en líquida, pues para pasarla a líquida, y hacía la limpieza o generaba la mezcla de la aleación. Estos materiales no los conocemos en Costa Rica, no tenemos crisoles conocidos. El que está aquí en la fotografía, que también es una unidad desconocida, está en el Museo del Oro de Bogotá. Tenemos una teoría. Bueno, la confección podía ser una mezcla de arcillas que se mezclaba con carbón, y en algunos momentos se podía utilizar una cal, que era lo que permitía era justamente poder mantener los grados de temperatura que se requerían para poder fundir la aleación y que este contenedor no se rompiera en el proceso. Entonces casi que se cristalizaba, ¿verdad? De hecho, actualmente todavía se utilizan cierto tipo de crisoles y tienen la misma lógica para poder hacer la aleación.
Exacto, no ha cambiado y eso es un detalle muy interesante. En Costa Rica hemos encontrado solamente un molde de fundición, que es esta fotografía que está aquí, que es un molde en contexto arqueológico del sitio ubicado en Guanacaste, que es el sitio Ruiz. Y es de contexto arqueológico, pero no fue encontrado en una excavación arqueológica, sino que fue pues en una revisión de superficie y un arqueólogo encontró esta pieza. Y lo interesante de esta pieza es que, bueno, es una de las caras de la pieza, ¿verdad? Podemos ver el uso de las filigranas, podemos ver el material que se usó. Y uno de los detalles interesantes es que podemos inclusive ver cuál era la ubicación de la pieza. Anteriormente, al encontrar este molde, poníamos a veces la ranita, en este caso al revés, ¿verdad? Como que la parte de arriba, la superior, la incluíamos como si estuviera al revés, pegada a varios ductos. Aquí nos dimos cuenta que más bien la pieza siempre se trabaja al revés, es decir, la parte superior, que es la parte del frente, la pieza o la de arriba, necesitamos que llegara la aleación más rápida hacia ella porque tenía que quedar bien, ¿verdad? Entonces por eso era que se usaba al revés la pieza, para que primero se llenara la parte superior y luego pasara hasta la parte inferior, que si había algún desgaste o no llegaba la aleación completa por algún error en el proceso, pues se podía, digamos, corregir o pulir o hacer algún trabajo martillado, lo que fuera que pudiera. Sin embargo, a veces hay algunos procesos que tal vez el orfebre no era muy bueno, ¿verdad? O no tenía la suficiente cálculo para hacer la pieza, entonces de verdad sí la aleación no quedaba completamente bien, o el chorreo de la aleación. Entonces este molde es muy interesante porque podemos ver la apertura por donde era que se colocaba la pieza. Primero se desarrollaba por medio del uso de resinas o de cera de abejas en algunos casos, pero se podían utilizar resinas vegetales. Después de esto se cubría con esta mezcla del molde, que era una mezcla entre arcillas con carbón. Se cubría, después se desarrollaba el proceso de cera perdida, en donde se colocaba el calor y pues la cera se perdía, quedaba el molde en negativo adentro. Y luego por este conducto, por medio del uso de varios ductos que se colocaban en las partes donde yo requería que llegara la aleación, se mezclaban y se juntaban en un solo ramillete en la parte superior. Entonces cuando yo agregaba la aleación en la parte de arriba, se distribuían a lo largo de la pieza de forma equitativa, que es algo que todavía se utiliza, ¿verdad? Vamos a utilizar el video que está todo explicado. Claro, ahorita les vamos a pasar un video rápido sobre todo eso. Un detalle interesante es que estas tres piezas, que son los martillos, también lo encontramos en la colección. Posiblemente se pudo haber utilizado algún metal que tenía cierta dureza, sin embargo, en el uso de los cinceles, los que teníamos aquí en estas piezas son de oro. Posiblemente no se usaba ese material como cinceles. Estas posiblemente fue una ofrenda que se colocó a algún orfebre en su momento, pues para que se fuera con sus herramientas, ¿verdad? Cuando murió. Sin embargo, con eso podemos ver las formas de las puntas, ¿verdad? Que algunos son punzonados, otros son aplastados, tienen diferentes dimensiones y por eso es que conocemos cuáles eran las posibles herramientas que se utilizaron en la época. Y con respecto a los hornos, hay una historia gigante. Hemos definido desde la zona sur hasta la zona central varios tipos de hornos. Hay por lo menos 3 o 4 tipos de hornos identificados, entre ellos 2 coloniales. El que posiblemente se utilizó en el país fue uno como estos, que permitía justamente llegar a esa aleación. Pero lo interesante de aquí es que para mantener los grados de temperatura que se requerían, que eran entre los 800 y 900 en el caso de la aleación, y 1000, 1100 para trabajar cada uno de los materiales individualmente para su limpieza, etcétera. Se requería mantener esa temperatura con un nivel de aire específico y eso se utilizaba soplando por medio de ciertas varillas hacia el horno. Y para mantener esta temperatura había que cambiar de soplador cada 6 minutos, ¿verdad? Entonces imagínense, para hacer una aleación, cuántas personas soplando requerían para esto. De hecho, por eso es que también se dice que las piezas de oro eran solamente portadas por personas de importancia, porque tal vez en el proceso productivo hemos calculado que se podían emplear entre 10 y 15 personas para hacer una sola pieza. Entre los extractores de oro, entre los sopladores que cambiaban, entre la persona que hacía la pieza de cera, entre la producción, y no era cualquier persona que tenía acceso a tener de 10 a 15 personas haciéndole un objeto, ¿verdad? Entonces eso es un detalle muy importante. Quería decir algo, ¿verdad? No. ¿Ya tenemos conocida posición? Sí. Bueno,
Respecto a las herramientas y a los moldes les voy a hablar un poquitico. Primero empecemos con la parte de la fundición. Los que han tenido experiencia fundiendo materiales, en algún momento de una forma antigua se fundía, aún en Colombia todavía se hace, y acá, fundiciones por fuelle. Un fuelle es un aparatico que tiene un resorte y que uno va alimentando viento directamente hacia un crisol. Cuando yo estaba empezando a fundir, cuando era joven y bello, fundir 15 gramos de material se demoraba 40 minutos. Era un fuelle alimentado solamente con gasolina y con agua. Y cuando se acababa el botanaje de la gasolina, tocaba volver a cambiar otra vez y volver a alimentarla, o sea, en ese proceso. Imagínense, y con gasolina. O sea, no se puede utilizar tampoco algo muy volátil porque si no como un etanol, porque se estalla todo. Si ustedes vieron esa pieza que tienen o que están rotando, tiene muchos detalles, pero entre esas vean el peso. O sea, imagínense lo que fue fundir la cantidad de material. Por eso eran construidas en varias partes o en varios tramos. No era todo de una sola vez. Entonces, la alimentación de los hornos era muy sencilla. Le contaba a Priscila ahorita temprano que antes yo tenía fundiciones de aluminio y las fundiciones de aluminio teníamos que hacer hornos y crisoles de diferente alimentación. Entonces, hay hornos que se manejaban de tierra que aún no ha cambiado el proceso, sigue siendo exactamente igual, incluso con la orfebrería sigue en una parte parecida. Se hace un hueco prácticamente y se sella todo el borde interior con ladrillo refractario y con sílice. El sílice lo que hace es cuando adopta la temperatura se cristaliza y se fortalece, entonces hace una amalgama en la parte exterior. Y la parte interior es un crisol que se hace generalmente en grafito o con otros materiales de alta resistencia o alta temperatura y se suspende sobre unos bloques igual de ladrillo y se empieza a alimentar con una turbina alrededor. Entonces, una de las cosas muy curiosas acá, cuando encuentran varios hornos, encuentran que tienen varios o que tienen agujeros en diferentes direcciones. Eso es porque el fuego nunca puede ir directo, por eso es un horno centrífuga. O sea, el fuego y la temperatura, el viento que le alimenta o que hace subir la temperatura, tiene que ir en una forma circular para que la temperatura se mantenga por todo el crisol. Entonces se alimentaba desde varios puntos. Podía ser, o sea, casi es imposible que un horno o que una persona haya alimentado el horno, o sea, solamente una persona, es imposible. O sea, tiene que haber por lo menos o 3 dándole al mismo tiempo o 4 o rotándose para que pudiera fundirse una pequeña cantidad de oro. Entonces, efectivamente, como dice Priscila, el tiempo de fabricación era increíble, era supremamente alto. Si a veces lloramos porque nos demoramos en un anillo 2 clases, imagínense hacer una pieza de estas donde se puede demorar meses trabajándola, o sea, desde el punto de extracción hasta acá. Entonces, aunque los procesos no han cambiado, se han acelerado con otros propósitos o con otras cosas. Respecto a los moldes, teníamos una teoría que yo la voy a soltar a ver qué. Suéltala. Sí, hay tipos de fundiciones que se hacen directamente con el molde, que es la parte que ustedes ven en la parte superior. En ese molde, cuando ustedes vean el video, se van a dar cuenta de unos bebederos. Cuando tiene una figura principal, esa figura principal tiene que tener, cuando tiene mucho detalle, tiene que tener acceso al metal por varios puntos. Entonces, el bebedero principal, que es el cono que ustedes ven abajo, en ese cono aún todavía se puede colocar directamente el material y se puede meter al horno subiéndolo a 1100 grados y el material se va a obligar a derretirse en el mismo molde y bajar completamente. Perdón, hago un paréntesis. Aquí lo que quiere decir es que no se requerían los crisoles, que se podía hacer la fundición directa sobre la pieza sobre el molde, que ya se tenía ahora. Aún todavía se hace así, con fundiciones cuando son de alta gama o se necesita una producción muy grande sobre piezas. Más que todo se hace con metales de bajo punto de fusión. Supongamos el bronce. El bronce es una aleación de cobre y estaño. El estaño, que también se trabajó en la parte precolombina, se utilizaba para herramientas, que eran parte también de los cinceles. Mucho se trabaja en el cobre. El cobre, aunque es un material muy suave, cuando yo lo caliento, a medida que yo le empiezo a dar martillo y empieza a tener contacto, adquiere una dureza increíble. Entonces esta podía ser la base. Incluso todavía nosotros utilizamos martillos de bronce y de cobre, porque absorben el metal completamente y son perfectos para extender la lámina o para aliviar detalles que se tienen que hacer. Y ya. Okay. Luego pasamos con las técnicas. Básicamente se utilizaron 2 técnicas principales o 2 tecnologías principales a la hora de desarrollar las piezas precolombinas, que es el martillado y la fundición.
Específicamente, el martillado consistió en tomar la pepita directamente del lugar de extracción y con calor tratarla de... Esperemos una sugerencia, si no me conectan los videos. Ahorita, más bien ya casi termino por aquí. Por el Que nos tiempo. están acusando. Sí. Y una vez que se ponía calor, pues se iba aplastando, ¿verdad? Se iba generando como un grosor específico y luego se trabajaba directamente, pues las decoraciones se cortaba sobre una piel que podría ser pues de algún animal, de un venado, etcétera, para que esta pues no se rompiera la pieza porque iba a ser sumamente delgada y era delicada porque había sido sometida a un proceso de calentamiento. Entonces se cortaba y con la forma deseada pues se utilizaban varias técnicas como el repujado. En el caso de la derecha podemos encontrar una micrografía de una de las piezas arqueológicas del museo en donde podemos ver las diferentes capas de pepitas. Ven que aquí hay una capita, de pronto aquí hay otra, de pronto aquí hay otra. Justamente es porque se fue colocando una pepita sobre otra y con el calentamiento pues se fue trabajando. Por eso es que sabemos que se utilizó esta técnica. En el caso de la fundición es una técnica muchísimo más compleja, que aquí pues vamos a ver el video y van a ver muchísimo mejor cuál es la técnica, pero más que todo ya hemos adelantado un poco que se hacía la pieza con cera, se le colocaban los diferentes ductos o bebederos como como los que decía David, ¿verdad? En este caso a forma de ramillete, como en este sector de aquí, que termina en un ducto, un triángulo principal, se cubría la pieza. Una hipótesis que tenemos, que está de hecho en la publicación del Museo del Oro, por si a alguien le interesa, es que hay piezas que tienen muchísimos detalles, como por ejemplo el uso de la filigrana, que son pequeñas, como cerullitos, ¿verdad?, de cera, hilos de cera que se colocaban haciendo diferentes formas como espirales. Resulta que cuando yo tengo el material de arcilla y lo coloco sobre la pieza, puedo arruinar el diseño en cera, porque la cera es un material súper delgado. Entonces, hicimos algunos ejercicios de arqueología experimental y nos dimos cuenta que posiblemente este tipo de piezas se tenía como un lavado de arcilla, donde se colocaba, se le desarrollaban varias capas y después ya se ponía la pieza de cera encima para no afectar todas estas decoraciones que ya se habían hecho en la pieza original. Luego, estas se fundían las aleaciones, ¿verdad? Se eliminaba la cera, se colocaba, luego se rompía el molde, luego extraíamos la pieza, se le quitaban los ductos los bebederos que ya estaban colocados, o los ductos, y se desarrollaba un proceso que nosotros le llamamos dorado por oxidación, en donde se colocaba la pieza en un material ácido, que inclusive algunas referencias nos habla que podía ser orina, ¿verdad?, o alguna resina o algún material de alguna planta que tuviera cierta acidez. Entonces generaba una reacción en donde las partículas de cobre suben a la superficie y luego por medio del pulido se pueden ir eliminando. Es un proceso corrosivo de la pieza, literalmente, ¿verdad? La debilita, pero sin embargo permite que quede más el oro, ¿verdad?, y que se pueda durar muchísimo la pieza. Y en esos momentos donde se decidía cuál era la coloración de cuánto metal se quería, y también en ese momento pues eso, ¿verdad? En algunos acabados, como les comentaba, podemos usar la filigrana, que son estos pequeños hilos que podemos encontrar. Podemos encontrar el uso de placas. Aquí también podemos ver la figura del lagarto que les decía, la estilización del lagarto. El uso de incrustaciones, como por ejemplo esta pieza de aquí en algún momento tenía alguna piedra posiblemente semipreciosa, que de hecho algunas en el Museo Nacional pues, tienen algún resto de alguna de estas piedras. En el caso del martillado podemos ver elementos también de filigrana encima de la pieza, que esto no es común en las piezas de Costa Rica, es más común en la zona de Colombia. El uso de punzonado o de algún material para hacerlo en negativo, se trabajaba en negativo y luego ya salía la forma en positivo, o el forro de oro, que lo que se hacía eran pequeñas láminas casi como papeles de oro y luego por medio del calor se colocaba sobre la pieza. Entonces casi que generaba una cobertura sobre la pieza, y de estos también tenemos muy pocos ejemplos, y este es un ejemplo de la colección. Okay. Esta. Ah, bueno, eso ya lo vi. ¿Cuál querés? Esta. Bueno, esta parte ya la vamos a ver, sí, en el video, esa ya la vemos. En esta parte, en las técnicas, hay cosas que tener en cuenta. O sea, el tamaño de un pectoral
habían obviamente formatos pequeños que pueden rondar los 8, 5 centímetros, 2 centímetros, como habían otros que eran gigantes, de 45 centímetros o más. Entonces, extender una pepita de oro era muy complicado. O sea, ¿cómo extiendes sin un laminador? ¿Cómo haces para extender el material tanto? Se podían unir varias pepitas. Entonces, a medida que se iban martillando y se iban cincelando, empezaban a formarse entre ellas y se empezaba a dar un proceso de recocido. El proceso de recocido es volver a calentar el metal para volverlo a ablandar, o sea, para que sea otra vez maleable completamente, y se sigue adhiriendo y se sigue trabajando. Las láminas, como tú los decías, sobrepuestas, son, se llama papel de horno. Aún todavía se utiliza, supongamos los vestidos se utilizan muchísimo, en enchapes en cerámica se utiliza muchísimo, y en Corea hay una técnica que próximamente haremos un taller que se llama Kumbo, o Kumbo, donde se sobrepone una laminilla de oro de un micraje de 0.10, o sea, la décima parte de un milímetro, imagínense. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Para poder lograr esta lámina, el laminador solamente te baja un calibre de 0.30 aproximadamente o 0.20, pero tienes que seguirlo aplastando en base a unos formatos de cuero. O sea, tú lo colocas entre cuadernos o entre cueros y lo vas golpeando y lo sigues golpeando hasta que se va a volver una laminilla casi imperceptible. 1 gramo de oro alcanza casi a estirarse 8 centímetros aproximadamente, solamente 1 gramo. O sea, se puede estirar mucho más, pero el micraje que lo necesitamos casi 8 centímetros. Entonces eso alcanza, el costo no era tan alto, y la sobreposición es algo que se hace en base a la temperatura. Se calienta de la misma forma el cobre, tiene que estar totalmente limpio. La limpieza, que era la parte ácida que se utiliza igual para los colores de la tumbaga o al oro, la limpieza se hace con una solución ácida. La solución ácida era de origen vegetal. La cebolla es uno de los que más nos proporciona el ácido sulfúrico. Eso que nos pica los dos cada vez que estamos cortando cebollas, tiene una particularidad que tiene una parte del sulfuro. Entonces con eso se podía acceder para limpiarla. El limón también. Y la limpieza de las piezas se hacían también igual con cal, se hacía con barro, con algunas arenas o con algunos carbones. Si la pieza no estaba limpia, el oro no pega, o sea, no se sostiene en la superficie. Y además tiene que cumplir con una leve erosión para que él pueda sostenerse, no sobre una pieza completamente lisa. Ya para darle paso ya más extendidamente a David, les comento primero que todo, porque para todos los análisis arqueológicos que hemos hablado, que son muchísimos más y podríamos hablar horas de esto, ¿verdad? La tecnología precolombina es la base de la orfebrería actual. Por supuesto, muchas de las técnicas, como vimos, que se utilizaban en la época se fueron modificando y se fueron practicando con estas, experimentando con estas, hasta crear la tecnología que tenemos hoy en día para la confección de estos objetos. Y también me gustaría que se diera cuenta que la experiencia del orfebre, esta experiencia que tiene David en este momento, posiblemente los pueblos precolombinos que desarrollaron estas piezas también tuvieron esta experiencia, ¿verdad? También pasaron por ese proceso, tenían estos conocimientos que en este momento, por ejemplo, David nos está expresando, ¿verdad? Y eso nos habla del conocimiento del entorno, ¿verdad? De cómo se manejaban las diferentes técnicas, las herramientas, el medio ambiente, cómo se apropiaban del medio ambiente y cómo se tenían posiblemente en esa época conocimientos científicos, físicos, químicos, que tal vez no tenían la suma conciencia en ese momento, pero nosotros hoy en día sabemos que había una experiencia de conocimiento más allá de lo que tal vez pensamos. No es tan fácil desarrollar una pieza, es muy fácil decirlo, es otra historia hacerlo, ¿verdad? El valor de los objetos y el motivo de confección en los últimos años, por supuesto que la orfebrería ha cambiado. El valor de uso, no solamente en la época precolombina, era más que todo un valor simbólico, un valor social, un valor cultural. Hoy en día, por supuesto que hay un plus, que es el valor mercantil o comercial. Sin embargo, este valor simbólico tampoco se ha perdido, ¿verdad? Cada una de las piezas que se hacen, que no son en maquila, por supuesto, tienen el sustento del trabajo, de la experiencia del orfebre y la intención del orfebre o de la persona que lo encarga. Entonces también es importante saber que todos estos objetos siempre tienen un valor intrínseco, ¿verdad? Luego, por supuesto que cada una de esas piezas que se desarrollan tienen una historia, ¿verdad? La historia de la persona que la hace. Y por supuesto, como ya vieron, el trabajo interdisciplinario para poder conocer la producción de estos objetos, aunque fueran épocas anteriores, es sumamente importante. ¿Por qué? Las referencias que tenemos, por ejemplo, de arqueología son muy escasas. De hecho, muchas de estas son de crónicas
de un cronista que sobre todo son los relatos de Sahagún, que en ese momento pues él levantó cuáles eran todos los procesos metalúrgicos en el sur de América. Sin embargo, no era orfebre, entonces muchos de estos procesos tal vez no tenía conocimiento y los datos que nos dan estaban equivocados. Entonces nuestra única forma de saber cuáles eran las técnicas, que de hecho ya les tiramos los dos un par de hipótesis no publicadas, ¿verdad? Es a partir de esto, a partir de encontrar gente, ¿verdad? Que va más allá del proceso tecnológico mismo, y que a partir de los conocimientos de diferentes áreas podemos ir conociendo cómo eran nuestros pueblos indígenas y cómo desarrollaban estas piezas. Y por eso es importante el tener personas que se interesan en el tema y que pueden fortalecer conocimientos de diferentes formas. Entonces aquí ahorita ya vamos a darle el espacio a David. Vamos a hablar un poco de cómo han cambiado estas tecnologías, de qué en herramientas, en diferentes procesos, y también cuál ha sido su experiencia desde el nivel de como orfebre, ¿verdad? Que eso también es importante de verlo, también pensando en que esta fue la experiencia que tuvieron estas poblaciones en esa época. Ok, para verlo un poco, unos detalles para que se los tengan en cuenta. Yo le decía precisamente temprano también a Priscila que ninguna de las piezas tiene una firma de decir yo lo hice. Nosotros sabemos a qué línea es, nosotros sabemos hacia qué cultura es, o sabemos para qué se hizo, el uso que tenía. Nuestro uso era totalmente diferente a la parte europea, y nuestra connotación o nuestro valor también, ¿okay? Pero esas piezas se hacían por un bien o por una razón común, era para poder expresar, incluso cuando usted lo ven en la alfarería, en cerámica, en todo, era para contar esas historias. Supongamos la historia reproductiva, la historia de los procesos, la rana, un montón de cosas. Así era como se transmitía el conocimiento, y creo que eso fue parte de cómo se pudo implementar a lo largo de todo el continente esto. O sea, que venían contando todas esas historias y poder lograr desarrollar cada una de las técnicas que estaban, no solamente la orfebrería. Sin embargo, para nosotros acá tenía una connotación totalmente diferente, como les explicaba. En Europa no. El valor del dinero o el uso del dinero, o por qué sale el dinero, o por qué el oro es tan importante y tan valioso en este momento, es muy sencillo. Antes, cuando se hacían solamente intercambios, tú supongamos tenías una cabra y tú tenías 5 ciruelas, y te decía, ok, te cambio la cabra por las ciruelas, y te decías, no, ¿cómo una cabra no vale 5 ciruelas? Entonces empezaba siempre a haber esa discusión, por contar de una forma sencilla. Entonces, ¿qué se empezó a hacer? Se empezó a sacar un título, o sea, se empezó a sacar como un tipo de moneda. ¿Por qué el oro y la plata? Muy fácil, era fácil de transportar, se podía imprimir directamente la cultura que le pudiera tener, o la persona o el destinatario que pudiera tener. No sé si hay alguien de numismática acá. ¿No? ¿Tú eres de numismática? Sí. ¿Qué importa? Bueno, supongamos allá, tú sabes que cuando se hacían o se fabricaban las monedas, tenían una marca. Cada vez que se entregaba o cada vez que se pasaba de persona a persona, se le hacía una marca para saber cuántas veces se había transportado, ¿cierto? Las monedas, efectivamente, cuando se trabajaban en estos metales, podían tener una duración impresionante, más que con el cobre, porque el cobre tiene un mayor desgaste precisamente por oxidación, mientras que el oro y la plata no. Entonces él empezó a dar cierto valor. Entonces ya la cabra no te costaba 5 ciruelas, sino que ya te costaba una moneda pequeña, que puede ser de oro, de plata, de cobre, o los diferentes metales que pudieran existir. Y en base a eso fue que se desarrolló toda una economía. Cuando se desarrolló toda la parte de edad de hierro, que fue el desarrollo de armamento, fue el desarrollo de alguna maquinaria, de algún tipo de cosas, a nosotros no nos pasó. Nosotros no pasamos por la edad de hierro, nosotros pasamos por la edad de bronce. Y la edad de bronce era una expresión de cultura donde se hacían herramientas, totalmente era para uso, donde se hacía o se simbolizaba todo con color, se hacía con sonido, se utilizaban todas las formas presentes en la naturaleza para poder expresar lo que teníamos, y era esa parte de la expresión. Pero cuando iniciaron todas las guerras por los territorios entre los países europeos, obviamente empezaron a ver y a pasar a diferentes países para empezar a adquirir esos bienes, con los cuales podían obviamente soportar sus guerras o soportar el avance que podían tener. Pero como tal, no tenía un uso el oro en la Edad Media, o sea, más que ornamentación, no tenía ningún otro, solamente que se le intrincó ese valor agregado por la comercialización.
significa que tú, y pensando en una forma lógica, se supone que una comercialización es cuando tú intercambias una cosa por otra. En este caso, ese título valor o esa moneda o esa repita lo que hacía era suplantar ese valor. Aún todavía, si ustedes leen en los billetes, por lo menos en los de Colombia todavía, dice 5.000 pesos oro. Significa que hay 5.000 pesos que están guardados en el Banco Central, en la parte de abajo, que son equivalentes a ese papel moneda. Ese es un tesoro nacional. Y aún todavía, todas o la mayoría de los mercados internacionales funcionan así. Su tesoro nacional está basado en el oro o en estos, o en piedras preciosas o en otra contenida. Entonces, cuando ellos llegan, obviamente para nosotros no era, por decirlo así, tan relevante, porque eran instrumentos de oración, de ornamentación y de cultura, que eran así. Para ellos no, para ellos fue lo que les pudo promover el crecimiento y el nacimiento de eso. Entre esas cosas, cada vez que yo vengo al museo, que es un pequeño regaño, cada vez que yo voy al museo veo mucho extranjero, cantidades alarmantes y muchísimo europeo, pero pocos ticos. O sea, sabiendo que ellos vienen a apreciar, a valorar todas esas cosas, y yo a veces tengo que pelear para que uno venga y conozca. O sea, eso es algo que no puede suceder. Si ustedes no conocen bien el origen de su cultura, si ustedes no conocen las cosas o el pasado que tuvieron, más aún siendo tan fuertes en la parte, por lo menos de orfebrería, o sea, no tienen, ¿cómo? Bueno, en muchas cosas realmente, además de que fueron un pueblo guerrero y fueron muy fuertes, pero esa parte de la cultura tiene que empaparse en ella. O sea, hay que dejar de ver hacia afuera y empezar a ver hacia adentro. Y yo lo digo como colombiano porque yo valoro muchas cosas también de acá, pero si yo no hubiera valorado las partes que yo tenía en Colombia, o lo que yo era, o si yo no utilizo mi mochila, mi sombrero volteado, o no soy consciente de mi cultura, ¿cómo puedo brindar yo algo afuera? ¿Entienden a lo que me refiero? Entonces, primero prepárense en las cosas que ustedes tienen adentro de, para poder empezar a expresar hacia afuera. Vamos a pasar por son cortitos. Les comento que, bueno, para la renovación del Museo del Oro hicimos 2 videos cortitos que duran 1 minuto, 5 minutos cada uno. Bueno, de justamente esta relación del pasado con del presente del martillado y la fundición. Entonces aquí vamos a ver en ilustraciones cómo era que se desarrollaba la metalurgia precolombina, y con las manos del señor aquí David, cómo es que hoy en día ha cambiado un poco la tecnología. Sabemos. No tiene sonido, así que no se preocupen por escucharlo. Si apagamos la luz. ¿Qué pueden repetir? Eso soy yo. Excelente. ¿Cómo extraterrestre? Esa fue la muestra pectoral que se hizo en cobre directamente. Ya les voy contando. El cobre, para poder ser cincelado o poder ser cincelado y repujado, tiene que tener cierto calibre. O sea, no puede subir de 0,90, tiene aproximadamente manejarse en un calibre de 0,50. Esas son técnicas que tiene que tener. En este caso no, yo lo hice con una lámina de 0,90 para dar un poco más de rigidez cuando se estaba trabajando. Y obviamente no pasó la parte de la laminada porque ya la lámina la tenía hecha, así que No podíamos hacer un martillado. No, ya, tanto tiempo. Ese es el pedazo, ese es el tramo donde nosotros estamos cincelando, estamos repujando, perdón, las insignias, y estamos utilizando las herramientas para darle toda la forma pectoral. Ahí el color, si ustedes lo vieron, cambió un poco, porque en ese punto ya estaba recocido, o sea, pasó por una temperatura, y después de esa temperatura se ablandó con un choque térmico. En ese choque térmico, entonces ya se puede empezar a formar o cambiar toda la morfología del plato.
Ahí podemos ver también el uso de las matrices, por ejemplo, que eran esos pequeños huequitos solotados en donde se martillaba. Eso también se utilizó en la época precolombina, ya se tenían ciertas matrices y de hecho muchos de los conos que están impresos en los pectorales se utilizaron de la misma forma, entonces también es interesante eso. Aquí van a poder ver detalladamente cuál es el proceso que lleva una cera desde el momento en que se forma. Tenemos una aclaración también. No en todos los lugares o no en todas tenían acceso a la cera de abejas. A veces utilizaban era una resina de árbol, y yo le comentaba a Priscila que aún todavía utilizamos una especie de resina que se mezcla con cera de abejas y se mezcla con ceniza o con negro de humo, que le decimos, para que evite la impregnación en los dedos y que sea de la misma forma maleable, pero que no se quede adherida, si no sería muy difícil trabajar todas formas. Ese en especial es filigrana y se hacen los hilos de cera tal cual como lo están viendo. Esta es una cera especial, viene con un nivel de elasticidad para poder lograr estas cosas. Las piezas no todas se hicieron en casa, o sea, esta obviamente sí, pero el águila arpía que estaba rotando por uno de los puestos se hizo con 3 o 4 técnicas, ¿ok? Se hizo la parte de la filigrana que era detalle, se hizo en casting y se hizo unas partes en repujado. Los hilos también se hicieron en una forma de casting y después se agregaron a la pieza. O sea, la pieza tiene más complejidad de la que ustedes pueden ver. Esos son los bebederos. Los bebederos son el acceso por donde va a entrar el metal para que pueda rellenar todos los espacios vacíos que van a quedar. Un detalle importante con los bebederos es que también estos se tenían que colocar de una forma muy exacta. Por ejemplo, tenían que tener como un ángulo. Si se generaba un ángulo de 90 grados, los gases o la aleación se podía quedar en este pequeño punto. Entonces también la colocación de los ductos tenía una lógica. Tiene una lógica. En este caso, vean, la parte o el soporte donde se montó, que se llama una macerota, es una base de caucho donde se monta la cera y la sostiene. Esos hilitos rosados que vieron arriba es para generar vacíos, ¿ok? Es para que él pueda absorber el aire y pueda absorber mucho más el material. Si un material no tiene suficientes bebederos o si el obrero no tiene tanta experiencia, no va a salir la pieza, porque es muy difícil que el metal fluya. Más porque cuando sale del horno sale a 600 o 550 grados y el material tiene que fundirse a 900, entonces tiene que fluir bastante. El bebedero o la parte principal se coloca hacia abajo para que la cera pueda caer. Ahí se hace un precalentamiento, el ciclo de fundición de eso fueron 8 horas, pero se hace un precalentamiento hasta 350 grados, que es donde derrite la cera, y la cera deja todo ese vacío en el yeso. Cuando deja ese vacío en el yeso, deja el espacio perfecto para que el material entre, obviamente vertido por la parte de los bebederos. ¿Ven? Esto es lo que hablamos de los crisoles. Si no se han encontrado tantos acá, puede que se haya metido todo directamente en el mismo molde. Es como si yo hubiera cogido ese vaso de yeso, le coloco otro material encima, lo meto al horno y ahí mismo lo fundo. O sea, que el material mismo se encargue de bajar y absorber los espacios. Esos crisoles son los que hablábamos también ahora, son de barro y siguen estando exactamente igual. Yo no he podido encontrar barro en Costa Rica, incluso estos los trajimos de Colombia y otros traemos de Ecuador. Y lo hemos intentado sacar acá, es que la mezcla se hace. Disculpe, ¿ese material qué es? ¿Con el que hicieron ese molde? ¿Cuál? ¿El anterior? ¿Dónde ¿Con qué lo fundimos? hacían? Barro. ¿Barro? Es así. No, el que solo es Ah, ¿el material que fundimos? el blanco. No, ese material blanco, sí. Sí, Yeso. el yeso. Yeso, yeso. Para eso, nosotros asociamos que tenía la mezcla. Esa es otra forma. Se supone que cuando se sacaba el molde ya fundido, se martillaba para eliminar las partes. Pero yo le digo a Priscila que la forma más rápida de eliminarla es por choque térmico,
Entonces, si se hacía directamente sobre un río o sobre un recipiente con agua, todo el material que se molde se elimina completamente. Entonces se va ya con el flujo del río. Esos son los dedos cuando los empezamos a eliminar. Y efectivamente tiene que colocarse en cierta distribución para que el material pueda fluir. O sea, si yo no coloco un bebedero de esos por encima, tendría que pulir muchísimo detalle para lograr que la rama quedara bien. Entonces se colocan siempre hasta la parte de atrás. Aunque el video duró 5 minutos, realmente el proceso de fabricación fue todo un día, ¿no? Y ellos no estuvieron en la parte de rodeado, que fueron las 8 horas adicionales. Esta parte es otra fabricación en acera rosada que cumple las mismas condiciones. Se hizo esto se hizo hace 4 años, más o menos 5 años, para el reinado. Ahí están viendo bien, ¿cierto? Sí. Ahí. Se hizo para el reinado y esa fue la pieza que se llevó, se hizo con Toribio, con Oscar Hernández, es un diseñador de bolsos, y se hizo en base a la cultura costarricense y ese fue el regalo que se dio en Miss Universo. Vean, aquí está la águila fría, se fabricaron 2 directamente con los hilos de filigrana, aquí ya se sobreponen, sí fue fácil el trabajito. Pero realmente es muy enriquecedor, además porque nos colocó a estudiar muchísimo. Esta es la parte de la fundición, esta es una centrífuga. Aquí ya se fundió directamente el metal sobre el crisol y se coloca a girar por una fuerza oscilante, por una fuerza centrífuga, perdón, y lo que hace es jalar el material hacia el exterior, o sea, rellenar el espacio vacío que queda el crisol. Obviamente no faltó la parte de la horneada, aquí está la pieza construida ya. Y la fabricación del bolso, pues el chico escogió los cueros, escogió los tonos, toda una temática obviamente de fondo, fue parte de la presentación y la pieza final es esta. Fue una pieza increíblemente hermosa. Muy bonito. Claro, dio un valor agregado totalmente diferente al de solo un bolso, o sea, no es un bolso de 70.000 pesos. Bellísimo. Sí, ese es un trabajo lindo. Respecto a la joyería y a sus costos, efectivamente, o sea, un precolombino no tiene el mismo valor que tiene una pieza actual y para nosotros el valor es totalmente diferente. El valor depende de muchos factores, depende del tipo de trabajo que sea, depende del tipo de metal que se fabrique, depende de las piedras o los accesorios que sean. No solamente depende del cliente como antes, que decían, este man tiene plata, entonces va a cobrarle tanto. No, eso ya no es así. O sea, tratamos de estandarizar según la labor que lleva, pero tiene un valor adicional que es intangible, que es esa fabricación y esa historia, o sea, lo que lleva detrás. Les voy a mostrar como varias piezas que se hicieron para que más o menos tengan una conciencia de eso. Supongamos este collar. Este collar es hermoso, es una técnica de filigrana, solo que la filigrana no era como la de la precolombina, sino que estos son hilos supremamente delgados a calibre 0.30. Eso fue como la variación que nosotros tuvimos. Obviamente a nosotros llegó por la parte de los sirios, que llegó a los españoles, y ellos empezaron a meternos en este aprendizaje, o sea, aprendimos de todas partes. Y la filigrana cambió, ya no son esas piezas gruesas, sino que ya se vuelven piezas supremamente delicadas con una forma y un movimiento, aún trabajando con las mismas técnicas y con las mismas formas como se trabajaba antes. Este collar tiene aproximadamente un precio de $1.200, ¿ok? Pero ya les vamos a dar otro diferente. Esta pieza es supremamente curiosa. La pieza mide 3 centímetros nada más. La perla mide casi 1,5 centímetros, casi 1,5 centímetros, 2 centímetros, es bastante grande. Y todo lo que ustedes ven alrededor son diamantes. Esta pieza fue vendida en casi 4,5 millones de colones. Por eso les digo, no tiene que ver con el tamaño, tiene que ver con los metales que se utilizó, tiene que ver con el trabajo que llevó. Y en este caso la perla era muy costosa y obviamente los diamantes también eran diamantes de 3 milímetros aproximadamente cada uno. Este collar, esto es un dije, es una abstracción de formas. El costo aproximado de este, aunque está hecho solamente con hilos y tiene 3 diamantes, una perla negra,
es de $800 por el material que se utilizó, que fue una aleación de oro blanco. A lo que me refiero con todo esto es, para poder sacar el costo de una pieza, requiere saber cuánto tiempo se va a utilizar, cuáles son las técnicas que van a utilizar y los costos que lleva fabricar cada una de esas técnicas. Okay, los costos en tiempo, me refiero en horas hombres. En hora hombre, los metales que están, es diferente el oro blanco con paladio a un oro de 24 quilates, a un oro de 18 quilates, a un oro de 10. Son diferentes los diamantes a una zirconia y es diferente las perlas en diferentes calidades. Entonces, todos esos son aspectos que tienen que tener en cuenta al momento de la cotización. Generalmente yo recibo muchos mensajes de los alumnos mandándome cotizaciones de collares. Me dicen, "Ay, ¿cuánto cuesta ese collar?" Y yo, ok, la vas a hacer tú, lo vas a fabricar tú, vas a comprar la cadena, vas a hacer esto. Me dice, sí, ok, puedes ser alrededor de venderlo entre 35, 40 mil pesos, con baño de oro, sin baño de oro. Todos esos detalles yo ya lo tengo acá, pero se supone que cada quien debería empezar a saberlo por la dedicación y el tiempo que le lleva. Como el collar que tiene doña Yanina puesto. Si quieres, me lo prestas. Se lo vamos a quitar de una vez porque no he querido soltarlo ni venderlo. Puedes pasarlo. Ese collar lo hizo doña Yanina, pero si le preguntan en cuánto lo va a vender, no creo. No tiene valor. No creo que lo vaya a hacer, por todo el detalle que lleva, más lo que le costó aprender la técnica. O sea, no fue solamente lo del curso, fue el tiempo de elaboración de esa pieza, que fueron casi 6 clases, si no estoy mal. Aproximadamente. Ese es un súper trabajo. ¿Cómo se llama esta técnica? Filigrana. Esa es una técnica de filigrana. Como les dije, fue una variación de la filigrana. ¿Filigrana tan de fina? femenina. Sí, se hace con hilos de 0.30 como un cabello. Y se entorchan entre ellos, se laminan y se empiezan a dar todas las fórmulas o las formaciones en una base geométrica. O sea, todos tienen, por decirlo así, una numeración o tienen un orden para que sea esa pieza construida. Primero se hace el marco. Ajá, que tal vez, ojalá tenga la oportunidad de visitar el Museo del Oro, porque inclusive la técnica de entorchar las filigranas también se emplean en unas piezas arqueológicas, están más asociadas a los chamanes, por ejemplo. Entonces también todas estas técnicas que se utilizan en la actualidad, también las piezas arqueológicas tuvieron su forma de Ya lo otro que tenía, creo que ya lo vimos entre toda la sala lo que estábamos. Más bien, si en ese momento tienen alguna pregunta o alguna consulta, con Priscila. No le dé pena. A ver, pregunten. Muy instructiva, muy interesante. ¿En qué trabajan ustedes? ¿Usted era joyero? Fui joyero. De hecho, tal vez me voy a permitir el atrevimiento de enseñarle una figurita en cera. ¿Cómo es el que fui? Mostrémosla también para que ¿Podemos participen pasarla? todos. Lo único es que es cera. Porfa, no la vayan a doblar ni nada por el estilo, solamente en la mano. Porque trago así, ¿no? Bueno, yo tengo una pregunta. Con la fila que nos pasaron, noté que la cara es hueca. ¿Qué técnica usaron para poder hacer eso? Que tal vez no. Te comento que al principio comentaba que existían varias técnicas, que está la fundición con núcleo total o con núcleo parcial. La mayor parte de las piezas arqueológicas se utilizaban con núcleo parcial, es decir, que una de las caras estaba hueca. En ese caso estaba complementada con el material o con la arcilla que se involucraba en el molde. En el caso de las de núcleo total era que se cerraba la pieza completamente y se ponía un soporte interno que podía ser de esta mezcla de arcillas o algunos soportes que se incluían adentro y se queda la pieza completamente cerrada. De hecho, en el museo hay algunas micrografías de algunas piezas con núcleo total donde se puede ver el contenido en donde todavía tiene la arcilla interna. Cabe aclararte que esa fue una de las técnicas especiales de acá. O sea, cuando tenga la oportunidad de venir al Museo de Oro y poder ver las cosas, se van a dar Tienen que cuenta. regresar, O sea, de verdad, o sea, más porque Horario, la horario. de una forma. Ahorita pues, no me quiero. Deberíamos ver esta otra piecita, esta. Sí, claro.
Estas piezas en particular tienen unos detalles que son importantes. La parte de vacío fue muy desarrollada acá en Costa Rica. O sea, eso donde tú puedes colocar una parte interna con arcilla sin tener que soldar o colocar una contralámina, porque aún no hay indicios de que realmente se haya soldado la pieza, sino que haya sido entre sobreposición. Hay algunas piezas que pareciera que se usó soldaduras, tipos de soldaduras, porque de pronto viene como una sujeción interna de un punto. No tenemos referencias de que se usaron sopletes o Como tipos de ahí, como en sopletes. esta pieza. Sin embargo, hay ¿Vos algunas crees que hayan referencias soldadura acá? en donde tal vez podía ser como alguna varilla o algo en donde se soplaba el fuego, entonces podría ser como lo que llamamos hoy un soplete, ¿verdad? Cuando en filigrana, precisamente con esa técnica, una de las formas más básicas para poder soldar es así. Tú tienes los hilos de filigrana, ¿cierto? O los hilos de joyería. Tú sacas una varilla de bronce muy pequeña y se suelda con una vela. O sea, no necesitas tener un nota para lograr un punto de fusión o un soplete. Pero esa vela, la forma antigua como se hacía, yo creo que para algunos puntos, como yo les decía, esta pieza tiene armados y tiene técnicas diferentes y todo. Más que todo esta y el cascabel que tiene. O sea, tiene parte repujada. Entonces, yo pienso que sí tuvo que haber un momento donde se fusionó. Pero para esa fusión, como te digo, no necesitas un horno, solamente direccionar muy bien la temperatura con una varilla de bronce o de cobre y que ella pueda alcanzar ese punto de fusión, que es aproximadamente sobre 800 grados, sin necesidad de fundir toda la pieza. Pero esta de las técnicas es de las más hermosas. ¿Cuál es la pieza, la que está arriba, que tiene que la vi por debajo? Sí, la dejamos. Bueno, el mocume ejerce una fuerza ahí, se funden las láminas y no, y eso es puro fuego, no usamos soldadura. No se utiliza ningún tipo de prendente, ningún tipo de adherente. Esa es una técnica también. Un detalle importante, perdón, antes de que continúes, es que algunas de las técnicas implicaban el uso de soportes, porque había que tener muchísima destreza para poder desarrollar estos objetos. Si no estaba bien soportada la pieza sobre la base del molde, se podía mover la pieza de cera, ¿verdad? Entonces eso implicaba que la aleación pues también se moviera y la pieza no quedara como parecía. Entonces a veces hay algunos agujeritos que se han visto en algunos moldes de Costa Rica en donde pareciera que se le implicó, o sea, se le adicionó algún tipo de soporte para sostener la pieza. Aquí hay 3 cascabelitos, ¿verdad? Chorreados en serie que están defectuosos. No, sí están defectuosos por unos errores en la fundición. En la de fundición, hecho. ¿verdad? Exactamente. Esto es cera perdida, la Sí. pieza móvil. Todo, sí. Sin embargo, el uso de los cascabeles tuvo otra tecnología, porque para que Con quedara... la edición después de, porque ahora Exacto. tenía que templarse. Exactamente. Entonces, o habían varias técnicas, o se ponía posteriormente, o ya se dejaba la bola de cera, luego se cubría con la arcilla, y luego encima de esa bola se hacía la pieza con la cera. Y luego, cuando se eliminaba la cera, pues ya el cascabel quedaba interno en la pieza. Generalmente, perdón, no eran bolas de oro completas, Claro, claro. podía ser de báltico o de algún material específico para que Sí, yo creo que te vi ahí. Iba a hacer una anotación, perdón, sobre la pieza y que está en relación con la pregunta, ahorita paso la palabra. Tiene una pregunta. Sobre esta pieza, justamente la que se pasó ahora, la que es articulada, les vamos a invitar a que cuando vengan al Museo del Oro la vean en la sección de piezas extraordinarias. Está ahí, antes de salir del museo, hay una sección en donde hay ciertas piezas que nos gustaría que vean con más detenimiento, en especial esta. Les voy a invitar a que la vean porque la cabeza es un cascabel y van a poder notar la bolita que está dentro, que con esta réplica, digamos, ese detalle no se puede notar. Entonces, ya a la hora de verla a 360 grados, van a notar que es 1000 veces más hermosa. Y la segunda anotación sobre estas piezas es que no son tuyas, ¿verdad, David? No. Las réplicas son previas que el Departamento de Educación tiene para este tipo de actividades. Están muy bien hechas, pero por aquello que alguien, ¿verdad?, supiera. Las réplicas que hace David llevan, ¿verdad?, otro tipo de conocimientos, ya son hechas por orfebre, estas son como más fines educativos, pero las réplicas que vimos, producto de los videos, están en el museo para que las puedan también tocar. Sí, una consulta, solamente me quedó como una duda de la hipótesis del crisol. En el caso del crisol, se usaba también para la fundición y poder hacer la fundición del cobre, el oro y hacer todo, alcanzar la temperatura.
pero si usamos el molde directamente, digamos, ahí me quedó como la duda de cómo tendría que hacerse cuando se mete por digamos, la parte de entrada, cómo se hace esa función, esa mezcla. Digamos, tendríamos que poner la misma proporción, porque el crisol lo que hace es como para poder medir qué proporciones voy a tener a la función. Entonces, no sé, bueno, no me quedó claro en esa parte del punto. Entonces, por ahí. Primero la medición de los metales. Para poder hacer una lesión, ellos tenían una forma de poder medirlos, o sea, de poder pesarlos por tener un cálculo, ya sea solamente visual o por volumen. O sea, donde se podía tener, supongamos, por volumen o en trozos de las mismas dimensiones para Perdón, poder te hacerlo. interrumpo un momentito. También hay que ver que previo a la aleación ya se había trabajado el material, ya se había fundido, ya se había limpiado y posiblemente se utilizaban como tejueros o pequeños componentes del metal que ya estaban agrupados para Pero poder... referido al crisol, por ejemplo, ¿dónde hiciste ese previo? Cuando ya se hace la fundición, tú puedes colocar el metal obviamente siempre está sólido, o sea, una vez que ya se enfría. Cuando tú lo colocas directamente sobre el crisol, con esa teoría, ¿no está la posición? El molde... En ese es el de arriba. Ajá. Exacto. Como el bebedero es tan grande, soporta completamente el metal. Cuando el metal no se va a fundir cuando llega a 350 grados ni 400 grados. A ese punto de la cera se evaporó completamente. Pero cuando el metal alcanza ya los 900 o 2000 grados, él no se funde en pedacitos. Él empieza, el horno hace que lo funda casi completamente y puede rellenarlo. Y aún así, como él sigue subiendo su temperatura constante, hace perfecto que toda la pieza se vaya rellenando y siga su curso. Obviamente, siempre se colocaba un metal de más para poder tener un rango para poder cortarlo, porque una pieza te salía a mitad. Pero es una teoría que para nosotros es muy viable. ¿Cómo la sacamos? En la parte de alfarería o cuando incluso se hacen moldes para hacer velas, se trabaja exactamente igual. Se hace directamente un vaciado de la cera sobre él, o prácticamente como no necesita horno, necesita solamente la vertición vertir la cera caliente y empieza a rellenar todos los espacios en molde sin ninguna temperatura. En este caso, obviamente, la temperatura es la que hace que el metal fluya. ¿Eso te lo responde? Hay que hacer arqueología experimental para Creo profundizar que- más. Yo les propongo algo, Lo vamos a hacer. Hagamos un taller. Creo que habría que hacer eso. Sí, de hecho. Hagamos un taller con condiciones, entonces créanme que se van a enamorar de... Sí, no, pero no, de- está bien, hay que Es una potenciar. hipótesis. Con ese molde centrado. Perdón. Sí, claro, solo se encontró uno de los lados. Que de hecho es muy interesante porque posiblemente ahí la pieza está en proceso de confección, no es el molde tal cual. Sin embargo, hay una referencia de un arqueólogo que no tenemos la pieza, pero les había descrito que muchos de esos moldes se hacían divididos en dos caras. ¿Verdad? Entonces se elaboraba una de la cara de la pieza y la otra pues posteriormente poniendo la pieza se colocaba ahí, se dejaba secar al sol y todo y luego posteriormente se colocaba la tapa. Entonces hay dos hipótesis. Una de un arqueólogo que dice que se utilizan dos piezas, posiblemente de La Paz hacia el norte, esa calle hacia o el que norte, estaba en proceso de que vuelve a confección, conectar o se desprendió el molde de alguna forma. Como eran dos piezas, se desprendió solo la parte de arriba y quedó intacta la parte de abajo del molde. Entonces, La figura de la herramienta. como si ya hubiera salido de cero. O sea, ya había quedado ¿Tú me plasmado ayudas dónde de está el cero. archivo? Te voy a mostrar una imagen de unos moldes. pero sí te ubicaste. Eso, es más fácil con los moldes. Como tenían dos caras, de pronto yo podía quitarle una de las caras y la otra quedar intacta. Si fuera esa técnica, sin embargo, si se hubiera hecho con bloque completo, que fue lo que más se usó en la época colombina, esto es como un caso muy particular, se rompía el molde completamente para De La poder Paz hacer a algo un más. kilómetro de Atlántico al norte. Exactamente, había un negativo y un positivo. Yo creo que tiene más ahora, ¿no? Ni idea. ¿Hay alguna época en que ya se viera el uso del metal? No, con piedra? yo hace rato, hace Bueno, varios Si años, quieres, no con recuerdo. incrustaciones. espérame, Sí, yo- antes Las de piezas que te- hemos- espera. Ajá. Voy, es que hay como un orden de preguntas. O sea, ya el compañero había pedido la palabra hace Ok. rato, luego por Me acá. gusta mucho Pero más, dame un más segundito, te respondo lo de los interactivo. yesos, lo de los moldes. Ah, sí, mucho más comprometido, ¿verdad? Estos son moldes a dos Yo caras. que nada más para- Efectivamente, Como el que estamos como el que estábamos viendo. O sea, el método para poder formar un molde con arcilla, tienes que sacar la arcilla, tienes que tener la pieza base o la pieza en cera y tienes que aprisionarla para que logre imprimirse. Una vez esté lista, se tiene que hacer ya la otra cara. O sea, no puedes como simplemente coger la silla y hacer así, sino esto ya es la pieza.
entonces se Por saca eso, realmente que por por caras. eso es que tenemos la hipótesis de que cuando De que se se hacía en tenía un bloque recubrimiento completo, antes se había hecho ya un trabajo con la pieza, con un poco de arcilla líquida, ¿verdad? Para solidificarle y que no se dañara. Pero Incluso dependiendo del tipo de arcilla, supongamos, llegando a la cerámica de la porcelana, es un tipo de arcilla que es mucho más líquida. Ella lleva un proceso de secado. O sea, hay formas donde tú puedes coger simplemente la pieza, hacerla por inmersión sobre ese líquido denso, lo sacas, pasa un proceso de secado y vuelves a meterla. Y eso va aumentando el micraje, va aumentando el grosor, sin necesidad de maltratar la pieza. O sea, sin necesidad de tener que aglomerar sobre ella para que la pieza no se doble. Esta es una de las técnicas del que yo creo que se utilizó durante mucho tiempo. Aún todavía, por eso decía que estaba muy atado a la alfarería. Ahora sí que enseguida. Sí, por eso buenas es que es una noches, cara. tardes, noches. Por eso. Mi nombre es Pablo Campos y la pregunta va más que todo dirigida hacia defectos de las piezas que se podrían encontrar. Me interesaría que habláramos un poco de porosidad. ¿A qué factores se debe la porosidad? Si más elementos aliantes van a generar una mayor porosidad o qué influye ahí. Sabemos que mucho es por atrapamiento de gases, pero quisiera saber si los elementos aliantes influyen. Que por lo menos en lo que se ha identificado en las piezas arqueológicas podemos encontrar montones de errores dependiendo. Uno de ellos es si la pieza no está soportada bien sobre el molde, si hay una recocción del material, de pronto si se suben los grados de temperatura más de lo que debería tener, pues la pieza se recoce. También tiene que ver con la aleación, la preparación de la aleación, ¿verdad? Si no tenía suficiente fuego, si no estaba en el estado adecuado para ser vertido sobre el molde. También tiene que ver también con el material del mismo molde, el de la arcilla, si no tenía suficiente carbono, suficiente cal para poder prever que aumentara los grados de temperatura, se rompía, entonces generaba un daño a la hora de chorrear la pieza. Pero aparte de todos estos daños, una cosa muy importante es que a veces vemos piezas con defectos de manufactura o que pensamos que son defectos, pero muchos de ellos fueron colocados adrede, y nosotros por nuestros ojos occidentales que pensamos que tal vez es un daño, en realidad no. En realidad tal vez se quería esa textura de porosidad cuando la vemos muy homogénea la pieza, cuando vemos sí que hay un error por aquí y por allá, entonces sí sabemos que fue un error de manufactura, pero a veces hay unos que son muy distribuidos en la pieza, entonces nos damos cuenta que tal vez fue adrede o el orfebre quería esto, ¿verdad? Entonces, también hay que verlo con esos ojos. A veces no son daños, aunque sean defectos, no son daños, o ni siquiera es un defecto. Entonces, eso en términos arqueológicos, en términos ya de... En las dos técnicas principales que se manejaron acá, que fue la fundición, o sea, la parte de la cera perdida y la parte del martillado, tienen dos diferencias muy básicas. La parte de casting o la parte de fundición directamente sobre la cera no lleva ningún trabajo de forja, a menos que el material sea después martillado. Pero en el momento en que se hace solo la fundición, el material queda más poroso. ¿Por qué? Porque el otro material tuvo una fuerza mecánica que se le imprimió y quiso que se extendiera. Eso hizo que todo el metal cerrara sus poros y se comprimiera, exactamente. Entonces, respecto a los errores, en las fundiciones aún todavía no salen. Muchos errores no salen poros y con el equipo aún de ahora hay muchas variantes que pueden salir. Un yeso pasado, supongamos, una aleación o que haya sobregasificado. Para tu fundir el metal tienes que aplicar una llama directa o indirecta, pero es la absorción de gases que tiene el ambiente. Eso hace que la oxidación de cobre suba muchísimo más y eso hace que el material sea más poroso. Todos los joyeros que estamos acá, cada vez que sacan una lámina me dicen, me salió llena de burbujas. Sí, efectivamente, pudo haber sido que tuvo una sobreoxidación o tuvo una llama supremamente fuerte que hizo que el material hirviera y no se utilizó ningún desgasificante para poder lograrlo. Entonces, como tal, en estas piezas precolombinas, utilizando lo que utilizaban, para mí no eran errores, sino cosas hermosas. O sea, se hizo muchísimo. Sí, no, yo digo más que todo para el control de piezas preciosas que se pueden hacer, ¿verdad? Actualmente. Sí, como te digo, dependiendo de la técnica que utilices, si es un casting y tú sabes que es una pieza supremamente compleja o una pieza muy grande, puedes decidir qué técnica utilizar. Si utilizas una parte de armado, es mucho más segura y limpia, donde la pieza va a tener un grado de perfección mucho mayor que un proceso de casting, porque el material ha sufrido la laminada, ha sufrido la martillada, ha sufrido todo ese tipo de contacto directamente con otros metales que hacen que el material se comprima mucho más. Hay que hacer un taller.
Muchas gracias. El siguiente paso esta charla. Creo que En vivo y a al todo color. Bueno, mi consulta iba más enfocada a incrustaciones o otros materiales que no son metal, oro, lo que se estaba utilizando. Y aquí en Costa Rica, ¿qué tipo de incrustaciones o piedras utilizaban? Tal vez te comento que las piezas en donde podemos definir que existieron incrustaciones fue en el Pacífico Sur de Costa Rica, en el periodo que data del 700 al 1550. Sin embargo, tenemos referencia de los agujeros que quedaron del uso de las incrustaciones, pero no tenemos la incrustación colocada. Entonces, nuestras suposiciones de los tipos de roca, bueno, los tipos de rocas y todo esto son puras suposiciones hasta el momento. ¿Verdad? También la forma del huequito donde se colocaba la incrustación, las piedras que ya se venían utilizando en jade social y cultural desde épocas anteriores, que también pues podrían ser un elemento que se podría emplear. Entonces, más que todo, esa sería la respuesta, ¿verdad? Y En esa época. la suplantación del jade también, ¿no? con el Sí, ese es otro tema que, ¿verdad? No es muy común, ¿verdad?, que existan piezas colombianas con Muy poco común incrustaciones. para Costa Rica. Para Costa Rica. De resto, en Colombia sí, Las que o sea, la están en el Museo lechuga, Nacional, las que tenían. Sí, es en cierto, hay el unas en el tenedor Museo inca Nacional que tiene sí las incrustaciones. Tiene incrustaciones Se de- se incrustaba en Sí, es cierto, esmeralda, tiene razón. hacia Perú se incrustaba mucha turquesa, se incrustaba malaquita, se incrustaba bastante. Es a nivel nuestro que no, ¿verdad? Es a nivel, sí. Es menos común a nivel nuestro, pero Vicky me acaba de recordar por aquello que sí, en efecto, en el Y Museo tenías Nacional una hay un fuente de par de piedras piezas también. que sí tienen la incrustación de piedras. ¿Y te acuerdas que tenías con los cerditos de jardín, tenías un collar que era de piedras también? Ah, no, pero las piedras no eran las Ok. estaban Ahí adicionales. están mencionadas. Ah, Igual, aquello. igual yo les explico algo, o sea, entre la parte que hemos hecho en Costa Rica está la parte gemológica, que Costa Rica es supremamente rico, o sea, en materiales y minerales es impresionante. Incluso acá, ahora, se está sacando extracción, obviamente no masiva, pero se está sacando extracción de cuarzo, se está sacando pirita, se está sacando galeno, se está sacando amatista, hemos encontrado silópalos, hemos encontrado ojo de tigre, hemos encontrado toda una variedad de piedras que se pueden utilizar en este momento en la joyería. Simplemente pienso yo, no sé, doña Priscila, pero pienso yo que como antes se trabajaba en la parte de jade o jadeíta, y entró el oro a suplantarlo, no había tanto la necesidad porque yo ya tenía la experiencia trabajando la parte de piedras, pienso yo. Pero hacia los pueblos hacia el sur, sí, la incrustación de piedras estuvo presente siempre en todo momento. y de hecho, como dice David, ya en los trabajos de piedras semipreciosas que se venían trabajando en periodos anteriores, desde el 500 a.C. Y eran distintos materiales, ¿verdad? El jade social, el jade no se utilizaba en el país porque no había depósitos de jade, pero sí había intercambio de los bloques de jade, el trabajo en piezas que ya estaban elaboradas por medio de intercambio y por supuesto el trabajo de las piedras que ya existían aquí, serpentinas, cuarzos lechosos, etc. No se sabe el jade dónde venía el nuestro, ¿no? Sí. Vicky, aquí tenemos a la curadora del Museo del Jade, que si quieren hacer preguntas específicas podemos aprovechar en este momento. Sí, desviamos el tema, porque no sé. Si quiere brevemente. Bueno, nada más el jade, la jadeíta que tenemos en las piezas, la mayoría son vienen del valle del río Motagua en Guatemala y eran bloques intercambiados por diferentes, lo mismo que hablaba Priscila, aquí la tecnología y los artesanos le pusieron el estilo local a hacer las piezas de jade, entonces igual que el oro tuvo estilo local. Nada más, después los invitamos a hablar. Tal vez una pregunta más y vamos cerrando. ¿Quién? Una pregunta. Ahora que hablaban de mucho de piedra, ¿se ha encontrado en algún lugar alguna combinación con cerámica? Yo no he visto ninguna combinación de cerámica, no descarto, tal vez algún otro arqueólogo ha encontrado algo, pero yo no, en lo personal, he visto ninguna referencia para Costa Rica. Como le digo, de cerámica con piedras. No, con metal. Sí, no, tampoco. Pues sí han aparecido en ajuares mezcla de piezas cerámicas con las piezas de oro en un ajuar funerario, ¿verdad? Pero no como que venga mezclada, como que la pieza de oro está dentro del piezas separadas. piezas separadas, sí.
Sin embargo, dentro de mi conocimiento. sin embargo, la laminilla de oro o el pan de oro o el papel de oro sí se trabajaba más En que otras todo regiones. en otras regiones. O sea, los Inú, que fueron los que influenciaron mucho, las tribus costarricenses lo hacían, enchapaban cerámica y enchapaban madera Y concha. y concha, exactamente. Entonces el papel lo adherían completamente, pero no, realmente no sabemos, según la pieza y los peces de acá, yo no lo he visto. Sin embargo, sí se ha utilizado una tintilla de oro, lo que pasa es que se desgasta y se va con el tiempo. La tintilla de oro es con un oro que se saca molido completamente y se agrega con una resina de árbol que se llama una goma laca y se pintaba la pieza. Lo que pasa es que con el paso del tiempo, ya han pasado muchos años, un poquito, entonces se cae toda la pintura porque sí está el acceso a color. Acuérdense que nosotros éramos, o sea, toda América fue una cultura de color y de sonido, o sea, eso es lo que representaba, y no solamente todo para mí, o sea, hay piezas en cerámica que tienen horneados esmaltes de diferentes tonos, no solamente ocres, creo que algunos alcanzan a llegar azules y otras tonalidades más, entonces pudo haberse incursionado también con esa parte, pero era muy difícil sostener directamente el metal. Bueno, les agradecemos muchísimo. Yo creo que hoy más que nunca podemos sentir contemporáneamente mucho de lo que se vivió en una época precolombina en este intercambio de conocimientos, Colombia, Costa Rica, ¿verdad? Y todavía en la actualidad seguimos teniendo este tipo de intercambios que creemos que son muy valiosos, y estas son las discusiones que queremos seguir propiciando. Aprendemos del pasado, innovamos en el presente, y eso nos maravilla mucho que pueda surgir del patrimonio, ¿verdad? Para eso es de ustedes. Aquí en el museo lo cuidamos, ¿verdad? Se cuida, se investiga, se divulga, pero es de todos y todas los costarricenses, inclusive ya es una cuestión que pasa más allá de nuestras fronteras, porque podemos ver todos estos conocimientos que vienen compartidos desde épocas, ¿verdad?, inmemoriales. Tenemos, bueno, inclusive desde el año 0 en adelante, evidencia de todos estos intercambios. Entonces queremos nuevamente invitarles al Museo del Oro. Si quieren venir este sábado, podemos conversar en la sala, y si no, pueden venir cuando gusten, para comentarles de los horarios, de 9:15 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a lunes. Ustedes vengan cuando gusten. Los miércoles es gratis para el público nacional y 2x1 los domingos. En algunas ocasiones tenemos algunas actividades como estas fuera de ese horario, y actividades como talleres, conferencias, laboratorios, cursos. Entonces, para que sigan ahí en nuestras redes sociales viendo un poco más de actividades. Les agradecemos mucho por la atención, por la curiosidad, y ojalá que sigamos discutiendo sobre estos temas, que nos hagan llegar sus consultas, sus comentarios. Agradecemos mucho los comentarios en las redes sociales, en el libro de las visitas, y en donde quieran expresarnos sus comentarios. Que pasen muy buenas noches. Muchas gracias a Priscila y a David por todo el tiempo, por el cariño que le ponen a esto, y a ustedes por la atención. Que pasen linda noche y nos vemos pronto. Muchas gracias.